Les bendecimos en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios en este día que por su gracia nos permite glorificarle. Padre, muchas gracias por este tiempo donde podemos estar glorificando tu santo nombre. Gracias porque no hay nada ni nadie como tú. Gracias por el privilegio, Señor, de poder disfrutar de ese respaldo del trono celestial. Gracias por esas bendiciones que podemos estar experimentando en nuestros campos, como tú levantas esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Padre, muchas gracias porque tú abres las puertas, los caminos, para que la luz del Evangelio esté llegando a todas las naciones. Que en este tiempo, Señor, podamos aferrarnos de manera segura al pacto de Jesús el Cristo. Que en este tiempo podamos sacar todo lo nuestro y coordinarnos con tus cosas, Señor, las cosas eternas. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad que viene a nuestras vidas con temor, con inseguridad, con incredulidad. Y que en este tiempo podamos experimentar esa paz verdadera que solo tú puedes dar. Señor, que recibas toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y en este día vamos a mirar la preciosa palabra del Señor en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la preciosa palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra que tú nos das por tu gracia y que tú siempre cumples en nuestras vidas y a través de ellas. Que a través de la palabra, Señor, estés hablando a nuestras vidas, que podamos entender el camino que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, que nos levantes como tus testigos. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Dios nos ha llamado por su gracia como los discípulos, aquellos, como dice en Juan 8:31, que permanecen en la palabra de Dios, que se aferran, que creen la preciosa palabra de Dios que es verdad, que siempre se cumple, que permanece para siempre. Y los discípulos pueden estar disfrutando cada día a través de la palabra de esa oración que es disfrutar que Dios vivo está con nosotros. Esa oración que lo hace todo posible. No hay nada imposible para Dios. Por eso, a través de esa bendición que el Señor nos ha dado, esa oración que ciertamente es el poder para transformar el mundo, todo se hace posible, todo, por supuesto, dentro del plan absoluto de Dios, que es que su reino se establezca, que todas las personas puedan escuchar que Jesús el Cristo es el Señor, que podamos traspasar ese evangelio a las siguientes generaciones, a los jóvenes, a los niños. Por eso ciertamente tenemos que estar cada día disfrutando de ese tiempo feliz a través de esa oración que lo hace todo posible. El gran evangelista Torrey, él ciertamente dijo una frase muy importante. Muchos creyentes, dice, no oran ni en público ni en privado. Hay muchos creyentes que no oran. Dice, porque están pendientes, se fijan más en las personas de alrededor. Tienen más interés en lo que dice la gente, en estar con otras personas,
que estar delante de Dios. Dice, pero si supieran, si ellos supieran, creyeran con toda seguridad que Dios, que es vivo, está escuchando sus oraciones, si esto lo tuvieran claro, dice, sus oraciones serían poderosas. Y es verdad. Si supiéramos, si creyéramos con seguridad que nuestra oración, Dios, nuestro Padre amado, Dios que es todopoderoso, nos escucha. Detalladamente nos escucha porque somos sus hijos, tenemos esa autoridad. Ciertamente, si lo creyéramos, nuestras oraciones serían poderosas, ¿verdad? Y es verdad. Hablamos con personas con todo el interés. A veces queremos encontrarnos con personas y es importante esos encuentros para nosotros, pero cuánto más es el mayor encuentro que puede haber con el Dios creador y sustentador de todas las cosas, con nuestro Dios amado, que es todopoderoso. Él tiene toda la respuesta para nosotros, porque Él tiene el control, el dominio sobre toda su creación. Él es soberano. Ciertamente tenemos ese privilegio de poder estar orando, esa oración dentro de su plan absoluto, esa oración que hace todo posible. Humanamente, muchas cosas que hay a nuestro alrededor son humanamente imposibles. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, aunque nos esforcemos, hay cosas que no podemos cambiar. Pero para Dios no hay nada imposible, aferrándonos al pacto poderoso de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz como hijos de Dios. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo al Padre, para que su plan absoluto se esté cumpliendo, Él convierte lo absolutamente imposible en absolutamente posible. Por eso tenemos que estar entendiendo esa bendición que ya tenemos, que es la oración. Ciertamente, a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre esos líderes, esos obreros que Dios ha utilizado en cada época, todos tenían la característica que estaban disfrutando 24 horas de la oración. Ellos estaban disfrutando de esa oración poderosa que dentro del pacto de Cristo hace todo posible. Había un gran líder, Jorge Müller, y él, Dios obró grandemente, levantó unos orfanatos donde pudieron estar cuidando, dando el evangelio a miles y miles de niños y niñas. Todo lo hizo a través de la fe, a través de la oración. Y ya en su edad, cuando ya era mayor, Dios le abrió la puerta, empezó a viajar a muchísimos países para predicar el evangelio, para glorificar a Dios. En uno de esos viajes estaban en un navío cruzando el Atlántico y viajaban desde Inglaterra hacia Estados Unidos. Y de repente había una gran neblina hasta el punto que el navío tuvo que parar, porque no podía ver el camino, ¿verdad? Pero Jorge Müller tenía que predicar en una iglesia donde había sido invitado, y ciertamente si estaban parados no iba a poder llegar a tiempo. Y él tenía convicción delante de Dios, que era el deseo de Dios, que él fuera a esa iglesia y estuviera predicando el evangelio. Él sabía que era la voluntad de Dios. Por eso tranquilamente dice que Jorge Müller fue allí al capitán del barco, que le dijo el capitán que era creyente. Y le dijo: capitán, voy a llegar tarde, tengo que predicar en una iglesia dentro de 3 días, y si no salimos ahora no voy a llegar a tiempo. Y el capitán pues le sonrió, dice: sí, le entiendo, pero ¿qué puedo hacer, no? Si está el barco rodeado de una intensa niebla, no podemos salir así. Y le dijo: bueno, vamos a ir a su cabina, si le parece, y vamos a orar. Y el capitán, aunque era creyente, realmente era bastante religioso, ¿no? Como luego reconoció. Y cuando ese hombre, Jorge Müller, le dijo que fueran a orar por eso, dice que pensó, dice: este hombre parece que no está muy bien, ¿no? Pensó así. Entonces dice que entraron a la cabina del capitán
Y Jorge Müller oró, dice que hizo una oración bien sencilla, como un niño decía. Dijo: Padre, es tu voluntad que yo esté predicando dentro de 3 días allí en esa iglesia. Yo creo que es tu voluntad. Por eso, Señor, que estés quitando la niebla para que podamos salir. Y terminó la oración, y el capitán dice que intentó orar ahí, pero Jorge Müller lo paró. Le dijo: no hace falta que ore, ya he orado yo. Además, usted, con todo el respeto, si no tiene fe, es mejor que no ore, ¿no? Porque sin fe no va a recibir respuesta. Entonces dice que salieron de la cabina y el capitán se quedó asustado, porque nada más salir toda la niebla se había retirado. Y pudieron proseguir el viaje y, por supuesto, llegar a tiempo a esa iglesia donde Jorge Müller pudo predicar el Evangelio. A través de esa experiencia, cuenta el capitán, su vida de fe fue transformada. De verdad, empezó a creer de verdad en Dios, empezó a experimentar la palabra de Dios, empezó a experimentar la oración con fe. Cambió totalmente su vida espiritual y, por supuesto, toda su vida, ¿verdad? Empezó a disfrutar realmente del Evangelio. También había un misionero que Dios utilizó grandemente para llevar el Evangelio a China. Era Hudson Taylor. Y este Hudson Taylor dice que una vez fue a una reunión para predicar y primero dice que tocó el piano, hizo un himno, ¿no? Y la gente, al oírlo cantar, al oírlo hablar, cuenta una persona que se quedó un poco desanimada porque la verdad que tenía una voz que no era así muy potente y pues se quedó un poco pues desilusionado, ¿no? Se esperaba otra cosa. Pero dice que luego, cuando realmente terminó el himno y Hudson Taylor cerró los ojos y les lideró en oración, dice que al oírlo orar, realmente se dio cuenta cómo de verdad era una persona que tenía esa comunión íntima con Dios. A través de esa oración dice que todos notaron totalmente, fueron a experimentar el poder de Dios en sus vidas. Por eso realmente este Hudson Taylor era una persona que 24 horas estaba orando. Por supuesto, oraba para que el Evangelio pudiera llegar a todas las naciones, especialmente en China. Dios lo utilizó, levantó a través de él la misión del interior de China, donde fueron comisionados cientos de misioneros que entregaron sus vidas para ir a esas tierras lejanas, donde sin idioma y jugándose la vida, muchos de ellos fueron martirizados, predicaron el Evangelio, y todo fue a través de ese movimiento de la oración. También dice que había un predicador muy importante, Spurgeon. Este Spurgeon predicaba mensajes del Evangelio, explicaba correctamente sobre Jesús el Cristo, y sus mensajes realmente transformaron no solo todo Londres, toda Inglaterra, y esos mensajes los telegrafiaban a los Estados Unidos y los ponían en los periódicos. De verdad que se levantó un avivamiento a través de ese movimiento de la palabra. Y una persona fue a visitar su iglesia, el Tabernáculo Metropolitano, y cuando iba allí visitando esa iglesia, llegaron debajo en el sótano de la iglesia y Spurgeon le dijo: mira, aquí está realmente el secreto, ¿no?, de por qué Dios está levantando esta obra tan importante. Y abrieron la puerta y en el sótano de la iglesia dice que cuando él estaba predicando se juntaban 500 personas, 500 hermanos y hermanas que estaban orando, haciendo intercesión, orando, disfrutando de esa oración del trono celestial, y ciertamente se levantaron a través de esa predicación y esas oraciones, esas bendiciones que trascendieron totalmente el tiempo y el espacio, que abrieron puertas para alcanzar todas las naciones, para que la luz de Cristo estuviera alumbrando a todas las naciones. Por eso tenemos que estar creyendo realmente que nuestra oración tiene gran poder en el nombre de Jesucristo. Una oración, por supuesto, conforme a la voluntad de Dios.
Una oración para que su reino se establezca, para que las personas conozcan a Cristo. El problema de nuestra familia no es la economía, no es que se están peleando entre los familiares. El verdadero problema es que hace falta Cristo. Solo a través de Jesucristo se puede restaurar las vidas, las familias, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Tenemos que orar. Ahí vamos a ver la respuesta. Una hermana tiene una situación difícil por su esposo, tiene problemas con el alcohol. Es una situación fácil. ¿Por qué? Porque realmente a través del alcohol las personas se transforman, ¿verdad? Ya no son ellos. Hay quien obra, Satanás y los demonios. Por eso una persona que toma, en ese estado puede ocurrir cualquier cosa. Y no cosas buenas, precisamente, ¿verdad? Por eso, esta hermana, ¿qué está haciendo? Tomando cada día la palabra. Eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque si empieza a ver la realidad, se va a desanimar, Satanás la va a engañar. Pero esta hermana, tomando la palabra, aferrándose a la palabra, al pacto de Jesús el Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿Pelear con el marido? No, todo lo contrario. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra los potestades, autoridades, huestes de maldad. Pero en el nombre de Jesús el Cristo, Satanás está vencido. Por eso, tomando la palabra cada día y orando, esa oración que a través de la oración todo se hace posible conforme a la voluntad de Dios, ciertamente su oración va a estar quebrantando la obra de Satanás. Y por supuesto, ¿qué tiene que hacer? Pelear con el marido, ¿no? Decirle que lo está haciendo mal. Eso ya lo sabe. Él ya sabe, tiene esa herida, si mete el dedo en la herida, si señala la herida, pues va a explotar, va a ser peor, ¿verdad? Ya sabe él que lo está haciendo mal, pero no tiene fuerza para salir. Por eso, ¿qué tiene que hacer? Tomar el pacto, orar. Y por supuesto luego, tiene que tratarle bien, con amor, con cariño, con misericordia. Porque Dios es un Dios perdonador. Y nosotros también tenemos que perdonar y salvar a las personas. Por eso, con ese amor, con esa misericordia, si lo trata así, a pesar de que él lo está haciendo mal, eso va a abrir su corazón. En el momento que él abre el corazón, ahí hay que estar compartiendo el Evangelio de Jesús el Cristo, para que pueda realmente recibir a Jesús el Cristo en su vida y poder ser una nueva criatura, salir de todo desastre, de toda maldición, solo a través del Evangelio. Por eso, a través de nuestra oración, ciertamente, lo que es absolutamente imposible, Dios lo va a hacer absolutamente posible. ¿Para qué? Para que su reino se establezca. Y ciertamente es muy importante para poder estar firmes y teniendo esa respuesta de la oración, que estemos primeramente organizando la palabra. Hay mucha palabra, pero tenemos que estar con esa palabra bien organizada en nuestras vidas y tomar fuertemente esa palabra que esté grabada, enraizada, que sea nuestra naturaleza. Es decir, coordinar nuestra vida con la palabra de Dios. Y tenemos que tener muy claro, como muestra la palabra, el acontecimiento del huerto del Edén, ¿verdad? ¿Qué ocurrió allí? En Génesis 3, este Satanás, a través de una serpiente, hizo que el hombre totalmente rompiera el pacto, desobedeciera a Dios. Desde ese momento el hombre quedó separado, en pecado, bajo el poder de Satanás, empezó totalmente a vivir en el yo. Y tenemos que ver realmente que esa palabra se está cumpliendo, es algo real que estamos viendo a nuestro alrededor cada día. También tenemos que tener bien organizado ese acontecimiento del diluvio, el tiempo de Noé, Génesis 6. Allí vemos que la humanidad estaba tan atrapada por Satanás, tan caída, que estaba totalmente buscando cada día lo carnal, buscando cosas carnales. Es exactamente igual ahora, buscando lo material. Así vivía la gente, por eso tenemos que ver conforme a la palabra que es algo que se está experimentando ahora y que lleva totalmente al fracaso. También el acontecimiento de la Torre de Babel, Génesis 11, la humanidad empezó a querer pensar que ellos podían ser más altos que Dios, podían vencer a Dios.
pero ciertamente fracasaron, ¿verdad? Porque el humanismo es fracaso absoluto. No funciona ni el yo, ni el materialismo, ni el falso éxito pueden funcionar. Es una cadena de fracaso. Por eso ciertamente tenemos que conocer que para poder solucionar ese acontecimiento del Edén, el Señor en Génesis 3:15 allí dio la respuesta, el Evangelio, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Jesús el Cristo, para poder estar dando solución al problema del diluvio. Dios a través de Noé, Génesis 6:14, construye el arca. Ese arca era la única manera de poder tener la vida. Por eso ese arca es un tipo, una sombra de Jesús el Cristo. Solo dentro de Cristo tenemos la vida. Fuera de Cristo solo hay destrucción. También para poder salir de ese acontecimiento de la Torre de Babel, en Génesis 12, del 1 al 3, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos, sal de la idolatría, sal de la destrucción, sal del falso éxito, solo a través de Jesús el Cristo, porque de la simiente, de la familia de Abraham vendría ciertamente Cristo, que sería de bendición para todas las familias de la tierra. Por eso ciertamente tenemos que estar conforme a la palabra, entendiendo y aferrándonos cada día al Evangelio, pudiendo entender realmente que todo fuera de Cristo es fracaso, destrucción. No hay manera de tener verdadero éxito. Solo a través de Cristo tenemos la respuesta. Y tenemos que aferrarnos en esa palabra y coordinar nuestras vidas en la palabra de Dios. No solo hay que organizar claramente y tener clara la palabra, también hay que organizar la oración. Ciertamente vemos que cuando estaban andando por el desierto el pueblo de Israel durante 40 años, allí les dio esos 3 festivos, ¿verdad?, que tenemos que estar disfrutando no solo una vez al año, sino cada día. Y primero era la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? La salvación. A través de Jesús el Cristo ya tenemos salvación, no solo del pasado. El presente está totalmente preparado porque Cristo está con nosotros y el futuro está garantizado. Por eso tenemos que orar ciertamente con el pacto de la Pascua, con Jesús el Cristo. La segunda fiesta es Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? El poder del Espíritu Santo. Y a través de la oración tenemos que experimentar ese poder del Espíritu Santo para ser testigos, para proclamar el Evangelio, y también orar con ese pacto, esa fiesta de la cosecha, que es el poder del respaldo del trono celestial. Cuando estamos orando, ciertamente el trono celestial se mueve. Dios envía a los ángeles, el Espíritu Santo obra y la oscuridad es quebrantada. Por eso ciertamente tenemos que organizar nuestra oración, tener nuestros tiempos preparados, tiempo marcado de oración, para concentrarnos y en ese tiempo poder orar. No solo ese tiempo, sino durante 24 horas. Porque la oración es algo muy cómodo, ¿verdad? Podemos pensar en Dios, eso es oración. Podemos alabar en nuestro corazón a Dios, eso es oración. Y lo podemos hacer estando caminando por la calle, sentados en el autobús, en el metro, en el carro. Podemos hacerlo mientras trabajamos, podemos hacerlo mientras compramos. Eso ciertamente, si empezamos a organizar nuestra oración y tenemos ese tiempo marcado, vamos a experimentarlo 24 horas. Y ahí vamos a gozar ciertamente que Dios vivo está con nosotros. También tenemos que organizar el evangelismo. Ese es el deseo de Dios. Ciertamente en el desierto les dio ese tabernáculo, esa iglesia móvil donde pudieran aferrarse 24 horas al pacto, porque las luces de las lámparas, los candeleros, estaban iluminando 24 horas, ¿verdad? Y la palabra hay que tomarla, hay que aferrarse a Cristo 24 horas en cada lugar que nos ha puesto, en nuestras familias, en nuestros trabajos, donde estudiamos, en nuestros campos, allí constantemente tenemos que disfrutar de ese tabernáculo y ese tabernáculo de reunión donde se reunían y recibían el mensaje y luego iban a sus tiendas, ¿verdad? Ese es el campo
el Evangelio no es solo para estar dentro de la iglesia. Por supuesto, es una gran bendición dentro de la iglesia recibir la fuerza y el poder, la palabra, pero luego esa bendición la tenemos que llevar primeramente a nuestras casas, pero también al lugar donde nos movemos, a nuestro barrio, donde estudiamos, donde compramos. Allí tenemos que estar iluminando la luz de Cristo. Esa fragancia de Cristo tiene que estar llenando realmente cada lugar donde estemos. Y eso es el evangelismo que Dios hace. Por eso ciertamente, dentro de la palabra, dentro de la oración, dentro del evangelismo que Dios ya tiene preparado, vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver cómo Dios realmente todo lo que parece absolutamente imposible, a través de Cristo se convierte en absolutamente posible. Y ciertamente, a través de la palabra, que es la verdad, vemos que Dios utilizó grandemente a esos discípulos que establecieron un tiempo y un lugar para la oración. Vemos cómo Daniel, que era cautivo en Babilonia, él ciertamente tenía su tiempo, su lugar marcado para orar. Dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. Ya era su naturaleza, porque eso no es algo que se hace de un día para otro, ¿verdad? Si poco a poco empezamos a disfrutar de tener nuestro tiempo de oración marcada, nuestro tiempo de la mayor felicidad, ahí poco a poco eso se va a ir grabando, enraizando, y llega un momento que se hace en nuestra naturaleza. Por eso Daniel, aunque estaba muy ocupado, él era uno de los consejeros más importantes dentro de 4 reyes de manera consecutiva, su secreto era ese, que 3 veces al día, dice, 3 veces, entraba a su cámara y empezaba a dar gracias a Dios, empezaba a orar, tenía esos tiempos marcados de oración, ese lugar donde él estaba disfrutando del respaldo del trono celestial. También dice en Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Y ahí el ángel estaba hablando, ¿verdad? A Daniel, nada más. Desde el momento que él dispuso su corazón, se humilló en la presencia de Dios, es decir, desde el momento mismo que empezó a orar, ya Dios empezó a dar respuesta. Y esa es la oración. Ese es el poder de la oración que lo hace todo posible dentro de su voluntad. Por eso tenemos que estar disfrutando también de tener ese tiempo, ese lugar concreto cada día conforme a nuestros horarios, para poder estar orando delante del Señor, teniendo ese tiempo feliz, ese tiempo que vamos a disfrutar del respaldo del trono celestial, ese tiempo que vamos a ver las respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio, ese tiempo que Dios va a utilizar para abrir puertas, caminos, para cumplir la evangelización, que es su deseo. Constantemente lo vemos en la palabra de Dios. También Pablo, el evangelista Pablo, él también tenía y disfrutaba de ese secreto. Cuando estaba en su segundo viaje misionero, estaba en la zona de Asia, dice que él quería ir a ciertos sitios a predicar el evangelio, pero el Espíritu dice que se lo impedía. Era algo raro, porque el deseo de Dios es que compartamos el evangelio, ¿verdad? Pero lo paraba. Entonces, cuando realmente él ya no tenía paz, ¿qué hizo? ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Dice que en Troas empezó a orar profundamente, empezó a orar constantemente, de manera profunda, concentrada, hasta el punto que tuvo una visión donde un varón macedonio le apareció y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Allí tuvo la respuesta. Dios, por supuesto, cuando oramos con fe, creyendo conforme a su plan, buscando su voluntad, Dios responde. Y le mostró, a través de esa visión, que Dios quería guiarlos a Macedonia, es decir, por primera vez que fueran a Europa a compartir el Evangelio, y así fue. Y Dios los guió y Dios los utilizó grandemente, porque ciertamente Dios es vivo, Él es todopoderoso, Él tiene todo preparado para nosotros, pero si realmente estamos viviendo sin tomar la palabra, sin orar, ciertamente pues no funciona, ¿verdad? Porque estamos yendo a nuestra manera con buena intención, pero igual nuestros caminos no tienen nada que ver con el plan y el deseo de Dios. Por eso a veces, por su gracia, permite situaciones que no son fáciles, momentos que en vez de quejarnos, desanimarnos, lo que Dios quiere es que estemos orando, que estemos poniéndonos delante de Él. En ese momento, a través de buscar a Dios, a través de orar, Dios nos va a guiar, nos va a dar respuesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, ustedes que son esos discípulos que por su gracia Dios ha llamado en este tiempo. Aquellos que Dios ha escogido para llevar este evangelio en un tiempo realmente de gran crisis mundial, ¿verdad? Tenemos que estar experimentando el poder de la oración en nuestras vidas, esa oración que realmente lo hace todo posible para cumplir el plan absoluto de Dios, llevar el evangelio a todas las naciones. Porque esa oración puede cambiar al mundo. Dice en Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12. Está escribiendo David: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esto lo está diciendo el rey David ya poco antes de partir a la presencia del Señor. Él, que fue esa persona conforme al corazón de Dios, esa persona de verdad de oración, constantemente a través de él, Dios nos dio esos 73 salmos inspirado por el Espíritu Santo de David. Y ciertamente él entendía que todo está en manos de Dios, que Dios es todopoderoso, nuestro amado Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Solo Él merece la gloria, Él tiene la victoria, la respuesta para nosotros. Él es todopoderoso, ciertamente, todo procede de Él. Por eso Él tiene la respuesta, Él tiene el poder, y nosotros tenemos que creerlo. Por eso tenemos ese privilegio, somos hijos de Dios. Es una identidad y una autoridad tremenda. Cuando nos presentamos delante de Dios, a través de Jesús el Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, por su gracia, Él nos da respuesta, porque tenemos esa identidad, esa autoridad. Él tiene responsabilidad de nosotros, pero tenemos que creerlo, ¿verdad? Darnos cuenta de esa bendición tan importante de la oración y sobre todo, hay que orar. Uno puede conocer la oración, puede explicar la oración, puede contar sobre la oración, pero lo más importante es que ore, ¿verdad? Eso es lo más importante, que estemos orando continuamente, que estemos disfrutando de la oración, porque esa oración no es algo religioso, no es un esfuerzo, es poder disfrutar, poder hacer las cosas de Dios, cosas mías, eso es a través de la oración. Desde ese momento vamos a ver cómo ciertamente dentro del pacto de Cristo, cuando oramos para que se cumpla su voluntad, en ese momento Dios, lo que parece absolutamente imposible, de verdad, lo hace absolutamente posible. Cómo Dios dio victoria al pueblo de Israel delante de esas murallas de Jericó, murallas tremendas, inmensas, murallas que en verdad era absolutamente imposible para ellos de poder destrozar. No podían humanamente conquistar esa ciudad. Pero el Señor, que les dijo en Josué 6, dijo que durante 6 días
tenían que dar vueltas, una vuelta cada día, siguiendo el arca del pacto, quiere decir siguiendo la palabra, aferrándose al pacto de Cristo. Tenían que dar una vuelta durante 6 días cada día, y el séptimo día, 7 vueltas. Y ellos siguiendo la palabra, porque hay que estar en la corriente, coordinados en la palabra, empezaron a hacer eso. También les dijo algo muy interesante, que no hablaran. Entonces imagínense la escena. Una ciudad bien amurallada, y el pueblo de Israel en fila, dando vueltas, siguiendo el arca, todos callados. Los guerreros de Jericó, ¿qué pensarían? Dirían, ¿estos qué hacen? No nos atacan, están dando vueltas callados. Era algo extraño, ¿verdad? Pero ¿por qué le dice el Señor que no hablaran? Para que oraran. Ellos estaban callados porque estaban orando. Orando, Señor, obra en esta situación. Quebranta estas murallas conforme a tu palabra. Estaban orando, haciendo esa lucha espiritual. Y ciertamente esa es la manera de Dios para dar esa conquista, para hacer esa evangelización, seguir la palabra y orar, orar creyendo. Entonces dieron cada día una vuelta. El séptimo día dieron 7 vueltas. El séptimo día, cuando dieron 6 vueltas, todavía no había pasado nada. No había pasado nada. Pero ellos dieron hasta la 7ª vuelta, ¿verdad? Y Dios tiene un horario. Hay que orar continuamente hasta que venga la respuesta. No hay que orar y pararse porque no viene. Dios tiene un horario para cada cosa. Por eso, justo cuando llegaron el séptimo día, la 7ª vuelta, en ese momento gritaron, sonaron los sofares, y ahí que Dios hizo, dio absolutamente la respuesta, derribó esas murallas, conquistaron Jericó. Por eso ciertamente tenemos que estar siguiendo la palabra, coordinando la palabra de Dios en nuestras vidas y estando orando hasta que venga la respuesta, porque Dios tiene toda la respuesta, toda la victoria para nosotros. Por eso ciertamente a través de esa oración, para cumplir el plan de Dios, que es la evangelización, ciertamente esa oración lo hace todo posible, todo. Tenemos que orar con el pacto de Dios. Tenemos que orar para que su reino se establezca. Y orar hasta que venga la respuesta. Continuamente, sin desmayar. Orando con fe, creyendo. Ciertamente, vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver cómo se levantan esas obras para que su nombre sea glorificado, para que las personas puedan estar recibiendo en sus vidas a Jesús el Cristo. Ese es el deseo de Dios. Ciertamente, aquellos que oran en el nombre de Jesucristo, Dios les da ese poder para cambiar el mundo. Hechos 1:8, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Eso es, la palabra de Dios la cumple el Señor. No es nuestro esfuerzo, es un pacto. Él da su palabra y al aferrarse a ella, Él la cumple en nuestra vida. Por eso a través de las personas que oran, que se aferran al pacto, Dios transforma totalmente el mundo. Vemos que esa minoría, ese grupo pequeño que arriesgó su vida en el aposento alto de Marcos, eran apenas 120. Eran personas en su mayoría débiles humanamente, no eran famosos, gente humanamente poderosa, eran gente humilde, pero que tenían una conclusión, que Jesús es el Cristo, y sabían y experimentaban esa oración poderosa del pacto, esa oración que mueve ciertamente el trono celestial. Por eso, aferrándose al pacto y orando, vemos cómo Dios los levantó ese poder. ¿Qué poder? En Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, se levantó un poder de viento recio, de lenguas de fuego. El viento es muy poderoso, ¿verdad? Un viento huracanado puede derribar cualquier casa. El fuego es poderoso, ¿verdad? Puede quemar cualquier edificio, puede hacer realmente un gran destrozo. Tiene gran poder el fuego. Pues el poder del Espíritu Santo se levantó cuando ellos estaban orando aferrados al pacto para que se cumpliera el plan y el deseo de Dios. ¿Y qué se levantó también? Los discípulos. En Hechos 2, del 9 al 11, al estar hablando en
otro tipo de lenguas, en lenguas de otros idiomas. Había personas de 15 naciones que escucharon el Evangelio en su propia lengua. Dios tenía preparado esos discípulos. En Hechos 2:41, 3.000 discípulos se convirtieron, abrieron su corazón a Jesús el Cristo. Se levantaron los discípulos y ciertamente, si somos esos discípulos que están experimentando cada día esa oración que lo hace todo posible, esa oración aferrándose al pacto de Jesús el Cristo, vamos a experimentar el poder de Dios. Vamos a ver cómo Dios nos hace encontrar con esos discípulos que ya tiene preparados en cada uno de nuestros campos, para que juntos seamos utilizados para llevar este Evangelio a las 237 naciones, para dar sanidad a todas las personas enfermas, para poder especialmente transmitir este Evangelio precioso de Jesús el Cristo, que es la única respuesta a los niños, a los jóvenes, a las siguientes generaciones. Por eso ciertamente que puedan aferrarse fuertemente a la palabra de Dios, que estén coordinando sus vidas con las cosas de Dios a través de la palabra. Luego podrán estar planificando, ciertamente ver esa planificación de las cosas importantes, las cosas necesarias que Dios tiene a nuestro alrededor. Y orando podremos ver cómo se levantan esas obras, ese diseño que ya Dios tiene para salvar nuestros campos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que estén cada día disfrutando esa oración del pacto que ciertamente lo hace todo posible para cumplir su deseo, su plan, que es proclamar y levantar el nombre de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos da el poder para levantarnos como testigos. Y tenemos la autoridad de cuando oramos en el nombre de Jesucristo para que tu reino se establezca. Tú estás moviendo ese trono celestial. Estás levantando esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Estás abriendo los caminos para que la luz del Evangelio esté iluminando hasta lo último de la tierra. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que estés obrando poderosamente en las familias que representamos, quebranta el poder de la oscuridad, que levantes cada uno de los países hispanos, que se levante ese movimiento del evangelismo bíblico en cada uno de ellos, para que tu reino se esté estableciendo. Levanta tu iglesia mundial, que juntos en unidad, tomando el pacto de Jesús el Cristo, seamos utilizados para llevar este precioso evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que cada día disfruten esa oración del pacto, que ciertamente creyendo, pudiéndola disfrutar, van a experimentar el poder de Dios. Que cada día desafíen y estén compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Que hagan algo pequeño para el evangelismo, que aunque parece pequeño, son cosas que Dios va a utilizar, que van a permanecer para glorificar a Dios y que Dios va a utilizar grandemente. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo de la escuela de evangelismo. El Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les pido que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.